Bienvenidos al programa bíblico teológico El Faro de Alejandría. Cada semana tratamos temas sobre Biblia y teología. Con ustedes el orador y presentador, el pastor Roberto Ochoa. Qué bendición reencontrarnos una vez más con su programa El Faro de Alejandría. Damos la bienvenida a todos los medios de comunicación que día con día se unen a compartir esta palabra. Usted está siendo bendecido y nosotros nos edificamos a leer sus comentarios y que nos acompañe en todo este programa. Así que bienvenidos, quédese con nosotros y juntos aprendamos acerca de los esenios y los celotes en este su programa El Faro de Alejandría. Así que hoy vamos a estar hablando, mis amados, santidad sin aislamiento, fervor sin violencia. Ese es el tema de esta oportunidad. Así que hermanos, hermanas, amigos, sean todos bienvenidos una vez más a su programa El Faro de Alejandría. En este espacio donde nosotros buscamos comprender los contextos bíblicos a profundidad para fortalecer nuestra fe y edificar nuestras mentes y renovar nuestro compromiso con Dios. En nuestro programa anterior estuvimos explorando dos grupos que marcaron profundamente la vida religiosa de los tiempos de Jesús, como lo es los fariseos y los saduceos. Decíamos que los saduceos estaban en el templo, controlando lo político y lo religioso. No así los fariseos estaban en las sinagogas, estaban cumpliendo la ley. Mis amados, la religión popular, los pueblos de ese tiempo, cada uno marcaba rutas diferentes. Tanto los fariseos como los saduceos estaban en espera de un Mesías. Mas para los judeocristianos, Cristo ya había venido. Mis amados, los saduceos eran la élite sacerdotal. Y así, lo mismo en estos tiempos. Hay muchas élites que están conformadas con tener poder, están conformadas con tener el control económico. Pero en ese tiempo, ambos grupos estaban dentro del judaísmo. Ambos compartían el templo. Ambos, año con año, fiesta con fiesta, llegaban al templo a poder celebrar sus sacrificios. Un pueblo separado, los fariseos por un lado, los escribas de los fariseos por un lado, los escribas de los saduceos por otro lado. Cuando viene Jesús se encuentra con todas estas diferencias. Los publicanos estaban por otro lado, los pecadores por otro, los celotas estaban por otro lado. Mis amados, entonces es ahí donde surge aquellas rupturas, aquellas separaciones, y nace otro tercer grupo, como lo son los esenios. Ya vimos que mientras los fariseos y los saduceos discutían las formas de gobernar en el templo,
los esenios dijeron lo siguiente: vamos a retirarnos del templo, vamos a retirarnos de la corrupción religiosa. Entonces los esenios buscaron aferrarse a la pureza, a la oración, al aislamiento. Entonces, quiero que veamos este tercer grupo. Número 1, estábamos hablando de los fariseos que estaban en las sinagogas, cumpliendo la ley al 100%. Que mientras los saduceos estaban en el templo, controlando lo económico y el poder religioso. Pero surge una comunidad diferente, como lo es la comunidad de los esenios. Cuando los macabeos bajan ellos su poder o su control del templo y la corrupción empieza a hacerse fuerte, entonces los esenios dicen: el templo está corrompido, el templo está como estaba antes de los macabeos. Nosotros necesitamos separarnos de ellos e irnos para otro lado. Es como así los esenios se salen del templo y ellos buscan un lugar donde ellos no mezclarse tanto con la política, tanto con la religiosidad del templo, y ellos se aíslan completamente. Mis amados, el templo estaba corrompido. El dinero y el poder, los grupos sacerdotales de los levitas estaban haciendo plata y no estaban interesados en la adoración. Es ahí cuando este grupo de los esenios se sienten que la corrupción estaba en el templo, ellos buscan un lugar y dicen los esenios: vamos a irnos a Qumran. Salen a Qumran los esenios, esto es a la orilla del Mar Muerto. Mis amados, su objetivo era claro. Su objetivo era purificarse. Su objetivo era esperar al Mesías en santidad. El Mesías ya había venido. Entonces la pregunta es: ¿cuándo nacen los esenios? ¿O cuándo nace este grupo religioso diferente? Cuando los macabeos bajan su poder administrativo y su poder espiritual, entonces los esenios van naciendo. Mis amados, el mundo estaba dividido: los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, según los esenios. Los esenios se van a Qumran, a la orilla del Mar Muerto. Estos esenios, ellos se consideraban los verdaderos hijos de la luz. Se consideraban los esenios los fieles del pacto. Mis amados, los que no se contaminaban con el sistema religioso ni tampoco político de ese tiempo. Dice Corintios 6:17, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Aunque estas palabras de la epístola a los Corintios, de la segunda epístola, capítulo 6, versículo 17, sucedió mucho tiempo después. Pero esta palabra refleja el espíritu de los esenios. Ellos buscaban una separación radical del pecado. Mis amados, no es problema buscar una separación. No es un problema, y eso es lo correcto, que la iglesia se mantenga
aparte de la contaminación del mundo. Pero no podemos nosotros aislarnos. Yo decía un día de estos y decía lo siguiente: qué difícil sería que en una colonia digan, esta es la colonia de los cristianos. Entonces, la predicación sería con poco avance. La iglesia del Señor debe de estar entre el mundo. Eso dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice que una ciudad no se puede poner debajo, una luz no se puede poner debajo de esta mesa, sino que hay que ponerla en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa. Así somos nosotros. La vida de los esenios era profundamente ordenada y comunitaria. Nada se podía hacer sin oración. Por las mañanas se daba un consejo con propósito. Estos esenios vivían en campamentos donde solo se hacían acompañar del grupo de los esenios. Se dice que en un principio los esenios no aceptaban mujeres. Posteriormente sí aceptaron mujeres. Se dice que los esenios, por lo menos 3 años, pasaban las personas en prueba para ser aceptadas en el grupo de los esenios. Era un grupo súper conservador. Mis amados amigos y hermanos, es importante que nosotros reflexionemos en esta palabra. Mis amados, cada esenio en ese tiempo de 3 años que mencionaba, ellos revisaban o estaban pendientes del carácter de estos nuevos miembros, de la obediencia, de la humildad, de su capacidad de vivir en santidad. Cada mañana dice que estos esenios, antes de salir el sol, ellos se reunían para orar y para leer las escrituras. Estos esenios tenían un profundo respeto por el nombre de Dios y cada día hacían acción de gracia en compañía de todos los esenios. Qué importante que estas prácticas nosotros ahora en día las practicáramos. Óigame bien, si usted con sus hijos, con su esposa, con su esposo, por las mañanas se levantara y juntos leyéramos la palabra del Señor, oráramos juntos, meditáramos en la palabra, seríamos una nación diferente. Mis amados, los esenios practicaban baños rituales diarios. Mis amados, era como una especie de bautismo que simbolizaba la purificación del alma. De hecho, algunos estudiosos consideran que el bautismo o la predicación de Juan el Bautista era influenciada por los esenios. Porque nosotros cuando vemos a Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista estaba aislado, estaba en los montes predicando. Entonces se dice que Juan el Bautista, algunos estudiosos dicen que pertenecía a este grupo. O había sido disciplinado en este grupo. Mis amados amigos y hermanos, es importantísimo que usted y yo meditemos en esta palabra. Entonces dice que los esenios estaban a la orilla del Mar Muerto, en Qumran, practicando las disciplinas. Mis amados, ahí en la orilla del Mar Muerto se encontraron hace algunos años algunos manuscritos. Creo que en el 1947, si no me equivoco. Mis amados, qué importantísimo es que nosotros volvamos a la palabra. Y en estos escritos fueron encontrados la mayoría de los libros del Antiguo Testamento.
Mis amados, estos esenios practicaban el orden, la obediencia, la pureza. El silencio era una virtud de ese tiempo. La murmuración para los esenios era una gravedad o un pecado. La humildad era una ley que ellos la practicaban. Su alimentación era una alimentación sencilla y sus ropas eran blancas, símbolos de pureza. Mis amados, ellos creían que cada persona debía reflejar la santidad, no solo interior, sino que también exterior. Mis amados, importante la vestimenta. Es importante, como dice Levíticos 19:2. Sé santo, dice Levítico 19:2, porque yo soy santo. La iglesia del Señor ahora está llamada a vivir en santidad. La iglesia del Señor, mis amados, está llamada a vivir apartada del mundo. Pero no tenemos que hacer como los esenios. Necesitamos vivir en santidad en medio de un mundo perdido y de conflicto. Y ahí nosotros lograremos un avance más en la obra del Señor. Mis amados, la santidad no es aislamiento. La santidad es propósito. La santidad es plan de Dios. El aislamiento no es el plan divino. Hay muchas iglesias que permanecen aisladas en sus cuatro paredes. ¿Ya se han fijado ustedes que en la calle hay mucha gente que no saluda a otras? Anda con la cabeza para abajo, con una matata, y van por la calle y no saludan a nadie. Sí, tienen un caminadito como caballos entrenados y no se detienen con nadie. Eso es una práctica esenia. Jesús no nos llama a que estemos separados. Jesús nos llama a que estemos como luminares en medio de este mundo. Sin embargo, mis hermanos, el error de muchos de hoy es que confundimos la santidad con aislamiento. Santidad no es vivir lejos de la gente, sino vivir cerca para que Dios toque esos corazones. Usted puede trabajar en un ambiente secular, vivir entre personas que no compartan su fe, pero ahí está el plan de Dios. Usted no necesita huir de este mundo. Sí, hay mucha gente que no va a una velación porque el muerto no es cristiano. Sí, cuando decimos cristiano, estamos diciendo gente que cree en Cristo. Gente que vive aislada, ya lo mencioné. Gente que no saluda a nadie. Gente que quiere vestirse diferente. Camisas de dacrón, blanca, celeste, sombrero de nylon. Sí, pero no le hablan a nadie, no le dan la mano a nadie. Esa es una práctica esenia. La iglesia de hoy debe de salir de esas prácticas y debemos de ganar almas para Cristo. Los esenios tenían una teología muy avanzada para su tiempo. Ellos creían en la predestinación divina. Ellos creían en la inmortalidad del alma y en la existencia de los ángeles buenos y también en la existencia de los ángeles malos. Mis amados, el tema de la predestinación es un tema muy importante. En otra ocasión lo vamos a estar hablando al respecto. Los esenios esperaban la venida de dos Mesías. Oiga bien, los esenios esperaban la venida de dos Mesías. Un Mesías que ellos esperaban era de la línea sacerdotal, una de la línea arónica. El segundo Mesías que ellos esperaban era de la línea monárquica, davídica. Ellos, los esenios, esperaban dos Mesías.
Uno para que arreglara los problemas políticos y otro para que arreglara los problemas espirituales del templo. Mis amados, cuando viene Jesús, allá por el año 3, 4 antes de Cristo, entonces Jesús, y cuando empieza a predicar, Jesús empieza a predicar en contra de las prácticas esenias, en contra de las prácticas saduceas, en contra de las prácticas fariseas. Entonces Jesús tiene ese confrontamiento. Mis amados, también nosotros, Jesús hablaba de una justicia, pero más los judíos hablaban de otro tipo de justicia. Jesús hablaba de un corazón, mas los judíos hablaban de una pureza, tanto física y tanto políticamente. Mis amados amigos y hermanos, vivimos en tiempos donde la palabra del Señor tiene que prevalecer. Dice la palabra del Señor en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. El Señor conoce a los que son suyos. Mis amados, no todo lo que se aísla es la voluntad de Dios. Hay momentos en que Dios nos llama al desierto, pero no para que nos escondamos, sino que nos llama para formarnos. Es cierto, Jesús fue al desierto. Moisés estuvo en el desierto. Elías estuvo en el desierto. Pero no permaneció en el desierto para siempre. El desierto no es un refugio para permanecer para siempre. Pero los que se quedan en el desierto son cobardes. El desierto solamente es una escuela de los valientes. Jesús mismo dice que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado, para ser tentado, y allí Jesús ayunó. Mis amados, no se salga de los planes de Dios. Permanezcamos. Es cierto, es bueno ir a la soledad, es bueno ir al desierto, pero no se quede aislado, no se quede ahí separado de la sociedad. El Señor a usted lo tiene en esa comunidad con un propósito, para que usted predique la palabra del Señor. Pero no esté viviendo una práctica esenia, aislamiento total. Hay unos estudiosos que me han preguntado muchas veces, y quiero aclarar esto: los fariseos y los saduceos, los celotes y todos los demás estaban visitando el templo constantemente, mas no así los esenios. Los esenios se separaron del todo del templo, porque el templo estaba contaminado. Mis amados, el aislamiento fue un aislamiento total. Los esenios nunca más volvieron al templo, mientras estaban practicando sus prácticas esenias. Posteriormente, cuando finaliza el periodo de los esenios, las cosas cambian. Pero en ese momento que los esenios estaban en Qumran, a la orilla del Mar Muerto, ellos nunca más visitaron el templo. La santidad de ellos era aislamiento total. Mis amados, ahora quisiera hablar un poco acerca de estos manuscritos del Mar Muerto. Mis amados, que es un testimonio milenario. Se dice que en el año 1947, unos judíos, unos pastores, descubrieron accidentalmente en unas cuevas de Qumran los manuscritos que habían dejado posiblemente los esenios, que son las mayores evidencias arqueológicas de la historia bíblica.
Se dice que en esas cuevas en Qumrán se encontraron más de 900 manuscritos, documentos, entre ellos copias de casi todo el Antiguo Testamento. Además de estos textos, los esenios dejaron también reglas de cómo vivir en comunidad. También encontraron cómo la guerra, sí, de los hijos, gloria al Señor, y la luz en las tinieblas debía de prevalecer. En esas cuevas de Qumrán también se encontraron himnos de acción de gracia. Estos rollos a nosotros nos confirman la fidelidad textual de las Escrituras, demostrando que hoy tenemos en nuestras manos un libro que es digno de confianza, un libro que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, versículo 8. Dice que la flor se seca. Sí, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mis amados amigos y hermanos, Dios siempre guarda a un remanente. Así como los esenios conservaron las Escrituras en las cuevas de Qumrán, Dios sigue guardando hombres y mujeres fieles en este tiempo. Necesitamos nosotros conservar la palabra. Sí, usted debe de atesorar ese libro sagrado que tiene en sus manos. Y debe de respetarlo, debe de amarlo como el mayor tesoro que usted tiene. Cuando yo voy a las calles y comparto un Nuevo Testamento de este ministerio muy precioso, como lo es los Gedeones Internacionales, les digo a las personas: usted está recibiendo el mejor regalo que usted puede recibir en la vida, que es la palabra del Señor. Mis amados amigos, los esenios nos enseñan prácticas importantes, como conservar la palabra, vivir en pureza, pero no así separados del mundo en aislamiento total. Necesitamos aislarnos a orar, a la lectura, pero después de esa preparación necesitamos salir al campo a predicar su palabra. Mis amados, quizás usted, querido oyente, sea parte de ese remanente, de los que oran, de los que perseveran, de los que siguen creyendo en la pureza espiritual. Los esenios nos enseñan que cuando hubo corrupción en el templo, se apartaron a orar, se apartaron a leer la palabra del Señor. Dice la palabra: salid de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Mis amados, Dios siempre tiene un pueblo escondido, un pueblo que no dobla sus rodillas ante Baal. El legado espiritual de los esenios es un legado poderoso. Aunque los esenios desaparecieron después, allá por el siglo I después de Cristo, pero su legado permaneció en varios aspectos en nosotros. Su inspiración, mis amados, eso permanece en nosotros, influyeron en nosotros, que hay que permanecer firmes cuando la corrupción llega a la iglesia, cuando la corrupción llega a la familia. Necesitamos siempre buscar la santidad. Estos hombres no se dejaron influenciar por la corrupción política, no se dejaron influenciar por la política, por lo económico. Sí, nosotros encontramos una palabra cuando Juan el Bautista predicaba. Juan el Bautista les decía: generación de víboras,
¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Los esenios, mis hermanos, hicieron un eco profético en el tiempo del judeocristianismo, que necesitaban abrazar la palabra del Señor. Qué importante es que nosotros abracemos, que nosotros nos metamos en la profundidad de la palabra y abracemos esa pureza. La historia de los esenios a nosotros nos recuerda que Dios siempre llama a un pueblo que busque la santidad. El mundo puede ofrecer cosas llamativas. Los saduceos tenían poder político, podían tener poder religioso, pero no ofrecían santidad. Los fariseos ofrecían la práctica de una ley, pero no ofrecían a un Cristo. Los fariseos tenían una ley, mas no tenían a Cristo en su corazón, porque el Cristo que había venido era un Cristo inferior que ellos no aceptaron. Mis amados amigos, dice Jesús, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Cristo está entre nosotros. Debemos de recibir esa palabra. Hoy Dios nos está llamando, así como a los esenios, a apartarnos de ciertas cosas. Que no nos apartemos del mundo físico, no, sino del ruido espiritual. Que usted se aparte de ese grupo, así como estaba Pedro en ese grupo pagano. Sí, de ahí sí debemos de apartarnos, pero no debemos de apartarnos con un propósito de llevar la palabra a los corazones de esa gente. Así que, mis amados, necesitamos nosotros, dice Mateo capítulo 5, versículo número 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El llamado ahora sigue siendo el mismo. El llamado hoy sigue siendo el mismo, que nosotros somos bienaventurados los de limpio corazón. Mis amados, ser luz en medio de las tinieblas, a eso Jesús nos llama, a mantener la pureza del alma, a preparar el camino del Señor. Mis amados amigos y hermanos, después de haber visto un poco la historia de los esenios surgieron cuando los macabeos se vinieron abajo en su espiritualidad y el templo se corrompió. Entonces nacen los esenios y los esenios se aíslan totalmente de la sociedad. Era un grupo tan selecto que no entraba cualquier persona. Tenían que pasar por lo menos 3 años para que esa persona fuera probada que sí podía pertenecer a los esenios. Mas Jesús ahora nos llama que no nos separemos del mundo, sino que permanezcamos en el mundo. Mientras los esenios eligieron el retiro, sí, otros eligieron la acción. ¿Y de quién estoy hablando? Ahora estoy hablando de los macabeos. 2 puntos importantísimos. Entonces, mientras los esenios permanecieron aislados, surge otro grupo, como lo es los celotes. Los celotes empezaron una confrontación en contra de la opresión, en contra de la corrupción. Los celotes surgieron allá por el año 6 después de Cristo. Sí, es decir, cuando nosotros hablamos de los celotes, estamos hablando de un grupo celosos. Celote significa celos. Mis amados, era un grupo más radical. Ahora tenemos 2
grupos. Ya vimos los fariseos practicando 100% la ley. Los saduceos en el templo con el poder político y poder religioso. Los esenios aislados. Ahora tenemos el cuarto grupo, que son los celotes. Los celotes se levantan con armas. Se levantan con una pasión por la libertad. Estos celotes aparecieron durante el dominio romano sobre Palestina alrededor del año 6 después de Cristo, cuando Roma impuso un nuevo censo con los fines tributarios. Los celotes no aceptaron este censo. Cuando nosotros hablamos de un censo, estamos hablando como cuando nosotros hacemos inventario o como cuando el ganadero va a contar sus vacas y dice: tengo 200 cabezas de ganado. Entonces multiplica, ¿verdad? $800 por 200 cabezas, tengo tanto de dinero. Entonces Roma contabilizaba a todas las personas, todos los negocios, para cobrar impuestos. Entonces dicen los esenios, si nosotros pagamos, dicen los celotas, si nosotros pagamos los impuestos a Roma, estamos colaborando con Roma, estamos colaborando con el pecado de esta nación perversa. Es ahí donde nace este movimiento celoso de una religión de fuerza. Dice que los celotes proviene, ya lo mencionaba, del griego celos, por un celo ardiente o un celo apasionado. Ellos veían a los romanos como sus enemigos, y no eran solamente los enemigos los romanos, sino también los judíos. Todos aquellos judíos que se ponían en contra de ellos, o todos aquellos judíos que pagaban el impuesto a Roma con tranquilidad, eran enemigos de los celotas. Mis amados, en el Salmo 66, versículo 9 dice: el celo por la casa me consume. Oiga bien, hablando o haciendo alusión de la perversidad que había en la casa de Dios. Mis amados, los celotas se levantaron en armas. No así los esenios se apartaron. Dos grupos distintos. No debemos de levantarnos en armas, ni tampoco debemos de aislarnos. Imagínese usted, ya ponía un ejemplo. Imagínese, nosotros vivimos en Lolotique, y decimos nosotros, aquí en Lolotique solamente vamos a ver cristianos. Sí, en Jucuapa solamente van a ver romanos, católicos. Sí, en el Triunfo solamente van a ver otra sexta, por mencionar. Mis amados amigos, no podemos vivir aislados. Jesús nos llama a que vivamos en medio de este mundo. Dice la palabra: en el mundo estáis, pero no hacéis lo que el mundo hace. Nosotros nos vamos a ganar a ellos, y no ellos nos van a ganar a nosotros. La iglesia de hoy necesita no levantarse en armas a pelear a las calles. No tiene que ser como los celotas, que eran unos sicarios, asesinos. Sí, se dice que los celotas, ellos andaban una llamada sica, como una cuma curva. La andaban escondida debajo de su túnica y se mezclaban entre las gentes. Y cuando estaba lleno aquel poco de gente, ellos sacaban la sica y le cortaban el cuello o le rajaban la panza, perdonen la expresión. Esa era la forma de guerrilla que utilizaban los celotes.
Pero dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 36, mi reino, dice Jesús, no es de este mundo, sino que si mi reino fuera de este mundo, dice Jesús, entonces mis servidores pelearían como lo hacen los celotes. Jesús vino a liberar, sí, pero del corazón. Jesús, entonces los celotes, los fariseos, los saduceos esperaban una liberación de Roma. Mientras los celotes creían en la revolución, mis amados, creían en la resistencia. Jesús mostró que el reino se conquista con amor. Jesús dijo, el reino no se conquista con la sica, el reino se conquista con la verdad, el reino se conquista con la entrega. Mis amados, no todo celo es santo. Sí, el celo puede ser una virtud o también puede ser un peligro. El celo puede ser una virtud o también puede ser un peligro. Hay gente tan celosa aparentemente en la obra del Señor. Hay gente que no se sienta con nadie. Ya lo dije, hay gente que no saluda a nadie. Hay gente, ya ha estado en restaurantes, que si alguien está cerca de ellos que no es cristiano, se aleja, se van a la esquina ya. Sí, eso no es celo. Eso es una mente alejada del propósito de Dios. Alguien me dijo en una cierta ocasión, pastor, ahora que ya recibí a Cristo, entonces voy a perder a todos mis amigos. No, mi amigo, es una bendición que usted tenga amigos, porque si tiene amigos, se los va a ganar para Cristo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos capítulo 10, versículo 2. Oiga lo que dice. Mis amados, Dios tiene celo, sí. O debemos de tener celo, pero no conforme al celo de la ciencia. Eso dice Jesús. Dice Pablo en Romanos 10, 2. El celo sin sabiduría es como fuego sin dirección. Sí, el celo sin sabiduría es como fuego sin dirección. Ilumina un instante, pero todo se consume y queda igual. Así es el celo. El celo es como que usted encienda un fogón de tuzas. Sus ojos se le van a nublar o se le van a poner empañados. No así cuando usted toma una lámpara. Esa lámpara le da dirección. Sí, es muy diferente. Mis amados amigos, no es casualidad que uno de sus discípulos, llamado Simón, fuera llamado el celote. Es importantísimo hablar un poquito acerca de Simón el celote, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículos 15. Mis amados, eso a nosotros nos enseña algo hermoso, que Jesús llamó a su mesa hombres diferentes. Oiga bien, encontramos a un hombre que se llamaba Simón el celote. Él se llamaba Simón, pero le decían el celote porque era de la línea del celotismo. Luego también Jesús llamó a otro hombre que se llamaba Mateo, el cobrador de impuestos. Ambos aprendieron a vivir bajo el mismo o la misma dirección del Maestro. Solo Cristo puede unir lo que el mundo separa. El mundo separa, mas Cristo une. Solo Cristo transforma esa pasión que tenían los celotes en propósito. Ese celo lo convierte en servicio. Ese fuego de quererse separar del romanismo lo convierte en una luz diferente.
Eso dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32. Y conoceréis la verdad. Amén. Y si la verdad, o si conocieres la verdad los va a hacer libres. Esa es la verdad que Cristo ofrece. No ofrece una libertad a fuerza de golpes. Por eso cuando yo estoy hablando con los estudiantes de teología y estoy compartiendo en la materia de evangelismo, les digo lo siguiente: el evangelismo no es pelea. El evangelismo es presentación de la verdad. Y la verdad no tiene discusión. Lo que nosotros necesitamos es conocer la Biblia, conocer el propósito con el que fue escrita la palabra. Ya dejemos de andar peleando como celotes. Que esta Biblia es católica, que esta evangélica. No existe Biblia católica ni evangélica. La Biblia es la misma. El problema es que el ser humano ha tomado esa Biblia y la ha hecho a su manera. La Biblia del Señor, la Biblia fue escrita con un solo propósito: de darnos luz y de darnos dirección. Mis amados, el creyente no conquista territorios, el creyente conquista corazones. El creyente conquista su carácter. El creyente no derriba muros. El creyente conquista con amor, derriba corazones que están entenebrecidos y los gana a través de la fe. La revolución que Cristo ofrece es a través de la palabra y no es a través de la violencia, a través de las peleas. Se hace a través del alma. Mis amados, dice Jesús en el capítulo 5, versículo 9 del Evangelio de Mateo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Oiga bien, necesitamos ser pacificadores. Por eso esa gente que anda peleando en la calle, evangelizando, peleando, eso no es de Dios, hombre. Deje de andar peleando. La verdad no ocupa por qué pelear. Usted anda la verdad, que es la palabra del Señor. Y con esto no estoy diciendo que la verdad está en la misión apóstoles y profetas del Salvador. La verdad es Cristo. La verdad no está en asambleas de Dios, no. La verdad es en Cristo Jesús. En el reino de los cielos vamos a estar todos los que hicimos la voluntad del Señor y los que vivimos conforme a su propósito. Mis amados, los celotes, el fuego se volvió en furia y esa furia se convirtió en tragedia. En el año 66 después de Cristo, los celotes lideraron una rebelión abierta contra Roma. Y el resultado de esa rebelión abierta contra Roma fue el desastre que surgió en el año 70. Los romanos destruyeron el segundo templo. Mis amados, los celotes no querían eso, pero el celo los llevó a que los romanos destruyeron el templo. Entonces los celotes empiezan a huir y se van para un bastión que estaba en Masada, que había sido construido por Herodes el Grande allá por el año 37 antes de Cristo. Y estos celotes permanecieron en ese bastión que construyó Herodes el Grande aproximadamente por 3 años. Ahí en ese bastión había comida, había de todo, pero los romanos estaban rodeando ese lugar de protección para los celotes. Entonces la palabra del Señor nos dice que nuestras luchas no son contra carne, ni son contra personas, sino estamos luchando con poderes,
de maldad en este mundo. Mis amados, la libertad transforma, no destruye. Dios nos creó para ser libres, pero la libertad del Espíritu Santo nunca destruye, sino que transforma. Es así como los celotas estuvieron en ese bastión construido por Herodes el Grande aproximadamente por 3 años. Pero cuando pasan los 3 años, los romanos penetraron las murallas y estaban listos para entrar y destruir o llevarse cautivos a los celotas. Entonces vienen los celotas y toman una decisión y dicen: no podemos ser esclavos de Roma. Antes de ser esclavos de Roma, vamos a quitarnos la vida entre nosotros mismos. Cuenta la historia de Josefo, que dice que hicieron como una rifa, quién iba a quitar la vida a quién. Así como cuando los niños juegan papel y tijera, ¿verdad? Entonces algo así ellos hicieron. Y al final todos se quitaron la vida en el año 73 después de Cristo. Aproximadamente 966 personas. Cuenta la historia que únicamente unas 7 personas, 2 mujeres y 5 niñas y niños que no murieron porque se escondieron en algunas cuevas. Mis amados, aquí nosotros, cuando hemos estudiado un poco el camino de los celotas y el camino de los esenios, son 2 caminos distintos. Sí, 2 caminos distintos. Los esenios y los celotas. Cada uno representa 2 extremos del alma humana. Uno representa la violencia y otro representa el aislamiento. Mis amados, no podemos nosotros actuar con violencia. Los cristianos de hoy no tenemos que ser violentos, porque si es violento y quiere ganar a la gente a fuerza de espada, de palabras, estamos equivocados. Y yo hago un llamado a todos aquellos que se llaman cristianos, sí, seguidores de Cristo, que vivan el verdadero evangelio. El día de ayer estaba viendo a un hombre que es predicador de la palabra del Señor, gritándole a otro hombre porque no se movía con su carro adelante. Y viera qué feo se veía un hombre con camisa manga larga y se le miraba talle pues casi de ángel, pero viera qué feo gritaba. Eso es un pecado, mi hermano. Dice la palabra: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. La sabiduría que desciende de lo alto permanece pura. Pero esa sabiduría es pacífica, esa sabiduría es benigna, esa sabiduría es amable, esa sabiduría es llena de misericordia. Así nos dice Santiago capítulo 3 y versículo 17. El mensaje de hoy sigue siendo el mismo. Usted no debe de huir como lo hicieron los esenios. Usted no debe de confrontar como lo hicieron los celotes. Usted debe de vivir con el propósito que Cristo nos dejó, que es el propósito del amor, el propósito de la verdad y el propósito de la humildad. Mis amados amigos y hermanos, hemos llegado al final de este programa. Hemos hablado de 2 grupos distintos: los celotes, que se levantaron en armas con violencia, quererse librar de Roma. Sí, por eso cuando Cristo les dice: mi reino no es de este mundo, ellos se sienten, dice: ¿cómo ese va a ser nuestro Dios? Nosotros queremos liberarnos de los romanos, pero Cristo les dice: yo los libero del corazón. Mis amados, después de
contemplar con seriedad el caso de los esenios. Y después de haber hablado del fervor de los celotes, vamos a hacer un recorrido posteriormente de otro grupo en el siguiente programa, y vamos a hablar acerca de los pecadores que encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver quiénes realmente eran los pecadores, por qué la sociedad los despreciaba y cómo reaccionó Jesús ante este grupo. Así que en el próximo programa de su Faro de Alejandría vamos a descubrir cómo el amor del Maestro brilló más fuerte que la confrontación de los celotes, el rechazo de los fariseos, la clase elevada de los saduceos. Mis amados, Jesús hace el cambio en la vida del ser humano. Así que este día hemos hablado acerca de los esenios que se aislaron, y hemos hablado acerca de los celotes que se levantaron en violencia y se dieron duro en las calles. Levantémonos con amor, levantémonos con la palabra, y el Señor recompensará su gran labor en su obra. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante este programa. Detenidamente vamos a estar leyendo sus comentarios. Sus comentarios nos alientan a seguir adelante. Agradecemos a todos los medios de comunicación cristiana que día con día se unen para compartir esta palabra y la iglesia del Señor sea edificada. Y no vivamos como esenios aislados ni como celotes peleando. Que el Señor le bendiga. Como siempre, su hermano y amigo Roberto Ochoa, pastor de la iglesia Monte Hermón, acá en la ciudad de Lolotique. Nos vemos en la próxima. Gracias por habernos escuchado. Desde ya queda invitado a nuestro próximo programa bíblico teológico, El Faro de Alejandría. En nombre del pastor Roberto Ochoa y el equipo de trabajo, agradecemos su fiel sintonía. Hasta nuestro próximo encuentro.